Bueno, veremos cuántos somos. Pablo, Gabriel, ¿por qué no pueden entrar de manera directa? Deben estar con otros correos. Si no son correos Gmail, no va esto, ¿sí? No sé si me están escuchando, por favor. Sí, que se escucha. Bueno, entonces, ¿por qué yo les tengo que dar la aceptación para que entren? Es porque no están con el correo que se han inscrito, o sea, con el correo de estudiante Gmail. Por favor, utilicen eso, ¿ya? Les digo, va a llegar un momento en que yo ya no acepte. ¿Por qué? Porque ustedes deberían tener eso. Miren, aquí están. Con este correo están, pero utilizan otros correos, no entiendo por qué. Por favor, ¿ya? Bueno, entonces, de una manera muy rápida, vamos a ver el ciclo de proyecto. ¿Por qué razón? Porque debemos entender la lógica de la obra, la lógica del proyecto. Acá creo que está más detallado. He aumentado muchas cosas más acá. ¿Ya vimos el ciclo de proyecto con ustedes? No, ingeniero. ¿Qué? No, Por favor, tu compañera, le cederemos la palabra a la compañera. Dime. Ah, ya. Es decir, vamos a ver el ciclo de proyecto. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿qué dijiste? Que no era nada, el proyecto que nosotros conocemos como obra y sabemos que es solo un componente más, el proyecto obra. Nosotros dijimos que el proyecto no era nada más que a partir de políticas públicas, nosotros generábamos una aplicación de varios conocimientos para atender la necesidad que había generado la comunidad. Y atendiendo a esa demanda, nosotros resolvemos el problema planteado. Por supuesto que debemos considerar que los recursos económicos empleados para resolver esa demanda de ese problema son escasos, por lo tanto, yo debo utilizar de manera eficiente esos recursos. Ese es un proyecto, sí. Entonces, vamos a ver el ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto dice que tiene tres etapas. La etapa 1, que es la preinversión. La etapa 2 es la etapa de inversión. Fíjense qué diferencia acá este prefijo, pre. ¿Qué quiere decir un pre? ¿Quién ha sido preuniversitario? El pre es antes de. El pre es antes de la inversión. ¿Y la inversión qué significa en términos muy simples? La ejecución. Entonces, la inversión es la ejecución, sí, y la preinversión antes de hacer la inversión. ¿Qué debo tener? El proyecto a diseño final. Solo eso sí, y una partecita más, porque estamos hablando de proyectos de inversión pública. ¿Y por qué estamos hablando de proyectos de inversión pública? Porque se ha agudizado la crisis económica con la crisis sanitaria y con la guerra entre Rusia y Ucrania. Les decía, esto es tan visible para nosotros que el precio del pan tenía que subir. Creo que va a subvencionar el gobierno nacional. Bueno, gracias a Dios. Entonces, yo debo preparar un estudio, vamos a ver ahorita, de manera que pueda responder técnica y económicamente a la demanda. Si yo hablo técnicamente, estoy hablando de controles de calidad. Y si yo hablo de eficiencia, estoy hablando de la economía del proyecto. ¿Debo ser eficiente en la economía? Sí. ¿Debe tener calidad en la parte técnica? Sí.
¿Hasta acá se ha entendido algo? Sí, Inge. Bueno, ese es el preámbulo, ahorita vamos a ver. Y finalmente la última etapa, que es la de evaluación ex post o lecciones aprendidas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice etapa de preinversión o ejecución del proyecto. Cuando estamos hablando de proyecto, para nosotros vamos a ver otro. Un ratito voy a tomar mi antiácido, he llegado también de mi terapia. Voy a tomar, por favor, ¿les puedo pedir unos 3 minutos, por favor? Está bien, Inge. Sí, A ver, continuamos. A ver, fíjense, ¿por qué les hablo de proyectos de inversión pública? Fíjense cuántos tenemos acá, cuántas personas. Toda una comunidad, por eso es de interés público, por eso se llama inversión pública. Si fuese inversión privada, no serían más que 3 personas a lo sumo, será uno solo, no sé. Entonces, por eso hablamos de proyectos públicos, proyectos de inversión pública. Ya no vamos a decir que a través de la generación de políticas públicas, acá estamos viendo que se junta un conjunto de la sociedad, una comunidad, y expresa su necesidad social, vale decir, la construcción del viaducto. Entonces, si tiene esa necesidad, nosotros debemos generar esta idea de proyecto para explicarles en términos generales cuál sería el posible proyecto que podría, vamos a decir, satisfacer su necesidad social. Entonces, esto llaman a veces, dicen, vamos a perfil de proyecto. El perfil es idea. Cuando ustedes hagan su proyecto de grado, me van a traer perfil de proyecto. Es idea de proyecto, nada más, pero bueno, si quieren perfil de proyecto. Entonces, como ya tengo la idea que un poco satisface a esta necesidad social, elaboro el proyecto. ¿Y quiénes elaboran el proyecto? Fíjense, acá hay una serie de personas. ¿Y por qué coloca hombres y mujeres? Porque ustedes deben entender que no interesa el sexo, lo que interesa es justamente cómo pueden participar y engranar en un equipo de trabajo, en el equipo de la elaboración de proyectos. Entonces, fíjense, acá está para el puente
La economista que se va a fijar en la evaluación financiera. Acá tenemos al ingeniero calculista que el sistema de esa estructura en arco se va a dar cuenta que lo más molestoso podría ser eso de las péndolas verticales. Bueno, acá está la medioambientalista, acá está el arquitecto para ver que se cumplan las normas, es decir, tenemos un conjunto o un equipo que elabora el proyecto. Es multidisciplinario, son múltiples las disciplinas que están participando en la elaboración del proyecto. Hola. ¿Es así? Les pregunto. Tiene que ser Sí, así. sí, ingeniero. Bueno, entonces porque son varias ciencias, varios conocimientos. Pero también es interdisciplinario porque la economista le dice al ingeniero que debe mejorar su diseño porque el presupuesto que sale nos deja, vamos a decir, indicadores de evaluación bastante bajos. Entonces va intercambiando conocimientos, no solo ella con él, sino ella con ella o todos en conjunto. ¿Se ha entendido? Esa es la interdisciplinariedad. Entonces, una vez que ya tienen el proyecto, tienen que presentar alternativas de solución. La verdad es que si está hablando del puente, debería mostrar otra cosa. Esto era porque a sus compañeros les hacía ver en el edificio de aulas arriba. ¿Y qué veían? Veían losas. ¿Qué tipo de losas? Esta que sea 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuál losa veían ustedes? La sexta, las cosas grabadas. Sexta, la encasetonada, ¿no ve? Sin embargo, como estábamos hablando de esto. Entonces nosotros, ¿qué tipo de puente vamos a escoger para las 6 de agosto para el viaducto? Vamos a escoger este que se ha construido y que por supuesto ha colapsado, ¿verdad? ¿Sí? Estas 4 alternativas de solución yo debo empezar a realizar. Entonces les pregunto, ustedes ya están en 9º semestre. Fíjense, esto se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿A esto qué se llama? El gordito florero no los he explicado, se llama luz del puente. Luz del puente. Es la luz, perdón, es la luz de abajo, es la luz. Este es el tablero por donde circulan los vehículos. Este es el arco, estas son las péndolas, este es el tablero intermedio y aquí tenemos las fundaciones de la estructura y tengo los ingresos y las salidas. Todos esos elementos hacen un sistema así y este sistema se llama puente en arco, sí. Esto es lo que vamos a hacer en la 6 de agosto, sí. Pero ¿por qué he definido que se haga esto? Les he preguntado. Y les he hablado de la luz. ¿Qué tiene que ver? Por supuesto tiene que ver mucho. Justamente vamos a decir, la solución óptima está en función de la luz, sí. Por ejemplo, estos puentes atirantados se han hecho dentro de la historia del arte de los puentes. Los puentes atirantados creo que ya se han ejecutado con luces mayores a 650 metros. Estos no han llegado ni siquiera a 350. Entonces son las luces las que me determinan técnicamente y económicamente. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero. Entonces, vamos a suponer que esas condiciones me dicen que haga este tipo de puente. Entonces, yo había planteado de manera somera todas esas condiciones y digo, se hace esto. Bueno,
¿Está bien? Se va a hacer eso. Entonces, tengo que decir que va a ser el diseño final, el puente en arcos. ¿Entendido? Entonces, todo este proceso, desde la necesidad social hasta las alternativas de solución, que se llama etapa de preinversión, pero ¿qué partecita de la etapa de preinversión? Prefactibilidad, a la suerte, ¿no? Ahí. Prefactibilidad, hasta acá, de acá, se ve el cursor, ¿no ve? Hasta acá es prefactibilidad. Una vez que he definido qué alternativa voy a utilizar, se llama factibilidad. ¿Se ha entendido? Sí, que Bueno, ahora tengo, a esto todavía había que agregarle cuando uno vaya a ejecutar, se tiene que cumplir cierto tipo de normativas para que se pueda ejecutar el proyecto. Ingeniero, esto está muy vago, usted me dice cierto tipo, sí, no quería entrar acá, pero hemos visto nosotros, el sistema de contratación de bienes y servicios del Estado. Y si ustedes quieren al pie de la letra, sistema de contrataciones estatales. Entonces, la convocatoria nacional es hasta 70 millones de bolivianos, aproximadamente 10 millones de dólares. Un puente cuesta mucho menos que eso. Entonces, yo voy a tener que recurrir a esto. En este caso, fíjense, hay 979. Y van a tener que entrar todas estas consideraciones de la... Por favor, acuérdense, es como un... Aquí voy a tener que hacer, pero voy a tener que cambiar, generar extensión. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que una vez que ya tengo el diseño final, como debo ejecutar para que pase a su segunda etapa, ¿qué debo hacer con su diseño final? Debo licitar, licitación. Después de licitar, ¿qué debo hacer? Debo licitar. Después debo, a ver, la licitación. La licitación, ¿en qué consiste? Primero debo publicar. ¿Dónde voy a publicar? En el SICOES. Publicación. 2. Una vez que publico y digo cuándo voy a calificar, entonces después de la publicación va a venir la calificación. Después de la calificación, ¿qué va a venir? Va a venir la adjudicación. Puede ser desierta o puede ser declarada, sin proponentes, pero igual viene la adjudicación. Después de la adjudicación, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un contrato, ahí lo voy a dejar. Y después del contrato, ¿qué voy a hacer? Ya puedo iniciar el proyecto. Sin embargo, para que quede claro, porque esto lo vamos a pasar rápido, porque ya les estoy explicando, para que haya contrato, dicen que inevitablemente, bueno, una vez que hay el contrato, vamos a iniciar obra. Y para iniciar obra, para iniciar la obra, ya estamos pasando a la etapa de ejecución. Para iniciar obra, para el inicio, tengo que tener 2 condiciones resueltas. La primera condición es que exista un supervisor o que exista supervisión, porque no se puede dar inicio a la obra si es que no hay supervisión.
Y segundo, que si se ha pedido, se ha solicitado como debe ser, y eso vamos a ver en la unidad cuarta, la buena inversión de anticipo, que es hasta el 20% del monto de contrato, hasta el 20% del monto de contrato, si es que se ha presentado las garantías y todo, debe existir el desembolso. ¿Y para qué sirve la buena inversión de anticipo? Para que, si yo no tengo liquidez, vale decir recursos frescos en mi bolsillo, yo utilice esto para que, justamente para la compra de insumos, todo o lo que necesite el proyecto. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí. Hola. Sí, Sí, Ahora ingeniero. estamos pasando a la etapa 2, que es la etapa de inversión o ejecución. ¿Con qué voy a comenzar? Voy a comenzar con el inicio de obra. Es esto, bueno, aquí no está, ¿no? Aquí está. ¿Con qué vamos a comenzar? Con el inicio de obra. ¿Se ha entendido? sí, Bueno, después vamos a hacer la recepción provisional y después la recepción definitiva. Con las figuritas, vamos a ver qué es una recepción provisional y una definitiva. Sin embargo, les puedo adelantar que la recepción provisional se debe llevar a cabo sí o sí todas las actividades o ítems de la obra han sido concluidas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Les estoy queriendo mostrar esto. Esto, por supuesto, vamos a ver en la unidad 3. Pero todo lo que estoy pintando acá se llama ítems o actividades. Pregunta. ¿Ustedes se fijan aquí abajo qué dice? ¿Qué número dice? 88. 88. Eso quiere decir que tiene ítems o actividades. Entonces, las 88 ítems o actividades están totalmente concluidas. Por ejemplo, por favor, para no cometer atrocidades. Ahorita vamos a ver dónde está. Por ejemplo, acá, esto es lo más fácil. Vidrios dobles 3 milímetros. ¿Qué tal si nosotros acá, se ve esto, no ve? ¿Se ve este edificio? Sí, Sí, Resulta que le falta toda esta ventana vidrios de 3 milímetros. Pregunta, y es el ítem o actividad 36. Fíjense cuánto de incidencia en el presupuesto tiene. 6.000 de 983.000, el 0,7%. 0,7%, por no decir nada. Pregunta a ustedes, ¿podré realizar la entrega provisional que ahorita acabamos de ver o la recepción provisional? Hola. No, porque hemos dicho que para que haya recepción provisional, todos los ítems o actividades deben estar totalmente concluidas. ¿Qué es eso totalmente? Deben estar concluidas. Les he dicho totalmente para que no se hagan tomar el pelo cuando vayan a trabajar. Si no está, si le falta un vidrio de 10.000, tiene que concluir colocando ese vidrio. ¿Se ha entendido? Hola. sí. Bueno, entonces, y finalmente la recepción definitiva. Fíjense, si me entienden esto,
Va a quedar totalmente claro. Para ir tomando mi metodología y todo, a ver, díganme cuál es la autoridad que representa a la Universidad Mayor de San Simón. ¿Quién nos representa a nosotros? ¿El rector o quién? ¿Acaso ustedes no han votado para que haya rector? ¿No está claro? ¿Están siguiéndome o están durmiendo? A ver, Jorge Montaño. Presente, Inge, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te he preguntado algo. Te he dicho, ¿el rector es la máxima autoridad de la universidad? Sí, ingeniero, él nos Eso representa. les he preguntado de otra manera y no me dicen nada. ¿Y qué tiene que ver esto? Por favor, ahora entiéndanme qué tiene que ver, se va a entender rapidito. Hagan de cuenta que este edificio es el edificio de posgrado de la universidad. Y él, como máxima autoridad ejecutiva, haya. Entonces, un concepto que debe quedar en la cabecita. Máxima autoridad ejecutiva existe en todas las instituciones públicas. Se abrevia como MAE, máxima autoridad ejecutiva. La máxima autoridad ejecutiva de la universidad es el rector. El rector ha contratado a la empresa contratista para que ejecute este proyecto. ¿Y cuál era el proyecto? Era esta edificación. Ha visto en el tiempo previsto la recepción provisional y que era para hacer ajustes y ver vicios ocultos. Una vez que se ha concluido, y si ustedes quieren ya se van grabando datitos, entre la recepción provisional y definitiva en obras de inversión pública no debe ser mayor, dice, a 4 meses o 120 días. Es decir, los ajustes o devolver los vicios ocultos no debe ser mayor a 120 días. Hagan de cuenta que ha pasado 120 días y todos los vidrios y todo el edificio está bien. En la recepción definitiva se caracteriza porque cuando comenzaba el proyecto, el responsable era el ejecutor o el contratista o la empresa contratista. Y la recepción definitiva quiere decir que el contratista, el de la empresa, le entrega la obra al contratante, vale decir a nuestro rector por ser la máxima autoridad ejecutiva y está recibiendo este edificio de posgrado. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces ya saben qué es recepción definitiva y qué es provisional y cómo se da inicio de obras, ¿verdad? Hola. Bueno, entonces vamos a ver esto. ¿Cómo comienza? Una vez que ya se tiene, ¿qué deberíamos tener para reunirnos para el inicio de obra? ¿Deberíamos tener cerveza para chayar? No. ¿Qué deberíamos tener? Hola. ¿Qué se les ha dicho para el inicio de obra? Debemos tener el supervisor. Ah, ¿es de este casquito amarillo? Sí, sí. Porque, ojo, el director, de acuerdo a codificación, utiliza casco blanco. Entonces, este es mi director. Este es mi supervisor. ¿Qué más dijimos que debería haber? Que si la empresa ha pedido buena inversión de anticipo, quiere decir que ya le deberían haber abonado a su cuenta. ¿Para qué? Para que compra los insumos requeridos para empezar a ejecutar el proyecto. ¿Se ha entendido lo que se les escribió? Inge. Bueno, entonces ya nos hemos reunido, hemos visto los planitos, hemos visto el proyecto, nos reunimos siempre, una reunión inicial, o ¿qué llaman? Tiene otro nombrecito, ahorita les voy a decir ya, pero es la reunión inicial. Entonces, o la reunión de arranque, dice, o reunión inicial. Entonces,
vamos a comenzar el proyecto, sí. ¿Y qué debemos tener? ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos tener? Esta bitácora llamada libro de órdenes. Ahora, este libro de órdenes, ustedes pueden adquirir en diferentes tipos de librerías y después hacer notarial, sí. Ahora, ¿por qué razón notarial? Porque es el único instrumento legal que nos sirve para hacer una auditoría del proyecto y si hubiese algún problema, que se genere responsabilidades. Entonces, ¿para eso sirve el libro de órdenes? Sí. Pregunta, ¿un libro de órdenes debería tener copias? No estoy hablando fotocopias, copias. Hola, ¿o están durmiendo? Debería Sí, tener. se debería. Ya, ahora, ¿cuántas? No sabemos. Por ejemplo, si en el caso que les he hablado, el financiador es la cooperación sueca, ASDI, por supuesto que debería tener uno más. Pero ¿cuántos deberían ser? Pueden ser 3, 4, 5. Sin embargo, el original se queda, las copias, no fotocopias. Uno tiene que ir a la supervisión, otro a la fiscalización, otro podría ser al ente financiador. Fíjense, como nada hemos dicho 3 o 4 o 5, uno ya verá de acuerdo al proyecto. Una vez que hay el libro de órdenes, se inicia obras. En el libro de órdenes, los únicos que pueden firmar por ser una única vez, por ejemplo, es el rector. Por ejemplo, puede ser la CV que ha venido. Por ejemplo, pueden ser el decano y etcétera, etcétera. Después, el libro de órdenes, después del acta de inicio, solo debe ser firmada por el director de obra y el supervisor. Y adicionalmente, pero muy esporádicamente, el fiscal de obra. ¿Por qué fiscal de obra? Porque estamos diciendo que estamos viendo obras de inversión pública. Por eso les he transportado mentalmente a que vean de que estamos viendo el edificio de posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, que es una entidad pública. Entonces, fíjense en el inicio de obra que tenemos, y esto se llama monitos, pero son personas, son trabajadores. Tenemos materiales, tenemos equipo, es decir, tenemos todo. Entonces, a partir del inicio de obras empieza la ejecución del proyecto de la obra. Después terminamos obras y aquí sí vemos la recepción provisional donde se realizan ajustes y se ven vicios ocultos. No sé si les he comentado a ustedes o al otro grupo sobre los vicios ocultos en el IDIF. ¿Se acuerdan o no? El Instituto de Investigaciones Forenses, ¿se acuerdan o no? Díganme no si es no y díganme si es sí, sí. No, Inge. No. Ya, tienen que hablar conmigo, de verdad. Yo ya me estoy cansado. Pido que participen y nada. Bueno. Esto. ¿Alguien conoce esto? ¿Conoce esto? No, Inge. No, Inge. ¿Alguno de ustedes conoce? Se ve, Inge. Se ve. Bueno, entonces ya no quiero abundar mucho porque ustedes no participan y no me da ganas de explicarle todo lo que he aprendido. Acá, ¿cuántas columnas ven? Gracias. Contigo creo que vamos a trabajar 2 columnas. ¿A qué viene esto? Miren, me ponen mal, no me motivan a mí de verdad. Hasta ya me he olvidado el ingeniero que ahora está en Alemania, fue mi alumno,
y le contratamos. Yo le contraté porque el ingeniero Florero me dijo que era una persona muy eficiente. Sigue escribiéndome, no les voy a decir el nombre, no quiero, pero es una persona que inclusive ya tiene licencia para diseñar estructuras bien interesantes y puentes. Realmente una persona, como dicen, un estudiante a todo dar. Recién había salido, había tenido su título, y yo me he contratado porque era secretario de la Gobernación para poder ver este edificio. ¿Alguien conoce el Hospital del Niño? ¿Conocen o no conocen? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Lo conocen? Sí, ingeniero. ¿Y esto está así? Hola, ¿sigue así? Sí, ingeniero, sigue así. Sigue así, ingeniero. ¿Y esto cómo está? Concluido. Yo he tenido el mismo problema, pero le contraté a eso y me hizo un análisis bastante interesante sobre la patología de este edificio. ¿Por qué les estoy contando? ¿Creen que es porque quiero, o sea, si no quieren escuchar, por favor, sálganse, ¿sí? Yo me voy a sentir mejor, prefiero quedarme con pocos que participen. ¿Acá qué dice? Vicios ocultos, Inge. Ajustes y vicios ocultos. Ajustes y vicios ocultos. Pero vicios ocultos, por ejemplo, ¿qué es un vicio oculto contigo? Lo que tú te vas a fallar todos los sábados y no saben en tu casa, ¿es un vicio oculto o no? Hola. Sí, es Inge, pero no. Y ahora lo vamos a transportar a la construcción, a nuestra materia. Vamos a ver vicios ocultos. Estas columnas, ya no me acuerdo, pues, ha pasado ya más de 20 años. A ver, perdón, eso ha sido, miren, yo también me estoy rayando, ha sido el 2011 que hemos visto, hace 11 años. Estaba exactamente como ustedes están viendo acá. Se podía quedar así. ¿Ustedes creen que esta estructura que ha costado mucho dinero, hemos hablado de utilización óptima de recursos, eficiencia? ¿Ustedes creen que esto alguna vez va a funcionar? ¿Esto qué se llama? Este círculo, ¿qué se llama? Es el helipuerto. No sé cuándo llegará, pues bueno, el problema es que Superman no llega en helicóptero, lo único que llega es Batman, entonces no sé cuándo funcionará esto. Yo dudo que esto se quede así. Esto se podría haber quedado de esta manera, sí, pero agarrado con él, hemos visto las patologías y resulta, por supuesto, ya no me acuerdo, estas columnas tienen mayor dimensión, ustedes saben hasta por sentido común, ¿verdad? Cuando ustedes ven ese cuadro humano de tener una persona encima de otro y unos tres, el de abajo tiene que tener buenas piernas, ¿no? Gruesas y todo para resistir. Lo mismo acá, tiene que cumplir la misma función. Y por decir, no me acuerdo, las dimensiones de la columna era 40 por 80. Pregunta, ¿estas serán? Sí, pues, son de hormigón armado. Si es de hormigón armado y yo con un clavo puedo penetrar ese hormigón armado, ¿puede entrar el clavo? No. No, Inge. No. No debería, Inge. No debería, no debe. Si es hormigón armado, entraba, porque ya me avisaron. Por eso lo contraté al ingeniero Beltrán. Entonces vimos, y fíjense, ¿ustedes creen que no sabían que era hormigón armado?
había por lo menos un espesor igual. Pueden ser que las dimensiones no sean exactas, pero por lo menos eran 2 pulgadas en cada lado de cascote de ladrillo, 5 centímetros. Vale decir, en cada dirección estaban restando 10 centímetros. Si era 80, era solo 70. Pero por supuesto, yo que podía haber medido 80-30, pero no sabía que 5 centímetros en cada lado era cascote de ladrillo. ¿Eso está bien? ¿Eso lo han hecho porque desconocían? ¿No sabían lo que era el hormigón armado? Hola. ¿Creen que es un error de conocimiento? No, ingeniero. Tal vez es fraude. No, ingeniero. Bueno, eso es lo que no quiero que hagan ustedes. Los necesito íntegros, moralmente. Así ustedes van a poder mirar a todos, a los ojos. No importa si uno no conoce, uno aprende. Pero si uno es, vamos a decir, chueco, por no decir delincuente, eso sí que es un problema. Y eso es lo que no debemos hacer. ¿Se ha entendido? Lecciones aprendidas, no debemos hacer eso. Entonces, ¿eso qué se llama viendo acá? ¿Es ajuste o es vicio oculto? Vicio oculto, Inge. Vicio oculto. Ahora, ¿ya saben qué es vicio oculto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, y hemos dicho que la recepción definitiva traspasa el contratista, el ejecutor, el de la empresa le manda a la máxima autoridad ejecutiva para que recoja. ¿Ustedes cuánto tiempo ya están en la facultad? ¿5, 6, 7 años? Si es así, ustedes han debido ver el edificio donde están los laboratorios de materiales y de asfaltos. ¿Han visto ese edificio? Hola. Sí, ingeniero. ¿Cuánto tiempo estaba cerrado ese edificio? Iba aparentemente concluido. Bastante tiempo. Ha estado como 2 años. Yo estaba con el ingeniero Cosío, que era decano, yo era jefe de departamento, y hemos tenido que agilizar esto. ¿Para qué? Para que pase a manos del contratante, vale decir, de la máxima autoridad ejecutiva, nos entregue las llaves y nosotros podamos empezar a utilizar esos ambientes. Esa es la característica de la recepción definitiva. Y les voy a decir algo más que probablemente en una lluvia de preguntas que ustedes llaman teóricas, que para mí son absolutamente importantes dentro de los conceptos que nosotros deberíamos ir manejando. Yo llamo preguntas conceptuales y ahí se tiran. El plazo de ejecución del proyecto de obra. Ustedes han visto, ¿no ve? Plazo de ejecución de la obra, 120 días. ¿Cuándo se inicia? En el inicio de obras. ¿Y cuándo termina esos 120 días? En la recepción provisional. Y cuando yo les pregunto así, ustedes me colocan recepción definitiva. ¿Se dan cuenta? No entienden nada. ¿Qué les he dicho? Ese plazo de ejecución, por decir 120 días, comienza en el inicio de obras y termina 120 días en la recepción provisional. Y tiene hasta otros 120 días, hasta para hacer la entrega definitiva. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, y finalmente tenemos la evaluación ex post o lecciones aprendidas, y de esto ya hemos hablado. Un ratito, tesistas, ¿qué voy a hacer? Yo creo que ya vamos a terminar, ya no estoy con ganas, ni siquiera me motivan ustedes, no participan.
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, por favor? Ya ni entiendo. No hay participación de ustedes. Estaba explicándonos sobre lo de la decepción provisional y la definitiva y el plazo que tiene de 120 días. Claro, les decía hasta 120 días. Si solo tienen que arreglar vidrios, ni siquiera ventanas, no va a tardar 120 días, se arreglará en 2, 3 días. ¿Se ha entendido? Y finalmente entrábamos a no quedamos ahí, miren, no, cada vez, no, ustedes duermen, miren dónde estábamos. Acá quedamos. En esto quedamos. ¿Y qué les dije? Miren amigos o estimados estudiantes. Yo les estaba hablando de que si les había mostrado a ustedes algún puente similar, y ahí me quedó porque me llamaron justamente, hay tesistas que me están esperando aquí en la puerta de mi casa, les dije a ustedes de que, y ahí me quedé, que hay este tipo de puentes que han colapsado en Perú. ¿Y han visto eso o no? Hola. ¿Ya les mostré? Está prendido. Por favor, a ver. Julio César Medrano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Te preguntaba si ya les mostré algún puente en arco colapsado en el Perú. No nos mostró, ingeniero. Ya, pero eso no me pueden decir ustedes. ¿No me podías decir, Julio César? Que necesito tirabuzón, ya saben qué es eso, ¿no ve? Para descorchar, para que hablen conmigo. O lo que voy a hacer es simple, les voy a mostrar las diapositivas, voy a repetir exactamente lo que dice y ahí va a terminar todo. Dígame qué quieren. ¿Cómo es Julio? Siga explicando, ingeniero. Pero ¿cómo voy a explicar si ustedes no participan? Por favor, les digo, vamos a llegar a eso. Yo voy a poner ahorita dónde está, no me hago problema ahorita. Aquí inicio, listo. Aquí comenzamos. Esta es una matriz del marco lógico, ustedes pueden leer. Acá tienen en su tenemos las filas, las columnas, es una matriz de 4x4. Pueden leer ahí esto. Así les voy a explicar. Voy a leer, así. ¿Cómo vamos a hacer? No, yo estoy profundamente, no sé. O qué quieren ver, o cómo quieren la materia, díganme. Está bien, así, ingeniero. Vamos a estar más atentos. ¿Es un puente en arco? ¿O era un puente en arco? Sí, ingeniero. Era un puente en arco. ¿Y qué ha colapsado? Las péndulas, ingeniero. Las péndulas. Si esto ya existía, a eso se llama historia del arte. Yo debería haber tenido cuidado y haber leído un poco el por qué colapsó esto. Y he leído, por eso les digo. Pero bueno, puede ser cierto no lo que dicen. Yo la verdad es que aquí se veía mejor. Entonces, deberían haber leído, y eso forma parte de las lecciones aprendidas. Si eso existía antes de hacer esto, y si hubiese tenido ese cuidado de investigar, porque solo es investigar, posiblemente hubiese hecho algunas consideraciones. No estoy queriendo decir que porque ha colapsado se debería hacer
No, lo que les estoy diciendo es lo que significa lecciones aprendidas. Si yo tengo en el Perú años antes que se haga esto, hubo ese problema, podía haber investigado un poco más, ¿verdad? ¿Se ha entendido para qué sirven las lecciones aprendidas? Para saber lo que no debo hacer, lo que no debo hacer. ¿Y qué debe hacer? No sé, pero esto es lo que no debo hacer. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces, como ya hemos entendido esto, directamente podemos entrar a ver esto, que era para entrar a ya vimos planificación más, a la unidad 1. Sin embargo, antes de entrar a la unidad 1, vamos a sacar. Bueno, acá no me van a quitar la presentación, voy a dejar de presentar y vamos a presentar una pestaña. ¿Por qué necesito ver esto? Porque van a ver ahora cómo colapsa este puente en enero del 2018. Esto fue un boom en Colombia. ¿Por qué razón? Fíjense, son puentes que se han ido construyendo, son puentes atirantados. No son desconocidos, pero van a ver las posibles causas de su falla para que en plena ejecución revienten estos cables y generen este colapso con pérdidas de vida. Entonces, por favor, yo quisiera que vean esto. ¿Podemos ver? Sí, ingeniero. Me dicen si se escucha o no, ¿hola? Y se ve. Se ve, ingeniero. ¿Sabes por qué se desplomó el puente Chirajara en la ruta? Ingeniero, se escucha. Se escucha. Ya. Entonces, un ratito. ¿Sabes por qué se desplomó el puente Chirajara en la Ruta Nacional 40 de Colombia? En este vídeo lo explicamos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le avisará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, entonces vamos a pasar al tema que nos ocupa. El colapso del puente Chirajara. Y intentar responder por qué ocurrió ese colapso. El colapso de este puente ocurrió el día 15 de enero del 2018 en la Ruta Nacional 40 que conecta a Bogotá y Villavicencio. Ese desplome dejó un saldo de 10 obreros fallecidos, 8 heridos y 2 personas que todavía están desaparecidas. Históricamente, la autopista El Llano ha sido escenario de grandes derrumbes, deslizamientos y movimientos de masa. Esto se debe a las difíciles condiciones geológicas y topográficas de la cordillera oriental de Colombia. El evento más recordado en el pasado en esa zona es conocido como la tragedia de la Quebrada Blanca, que ocurrió el 28 de junio de 1974 y dejó al menos 500 personas fallecidas. En la parte de arriba voy a dejar una colección de vídeos que presentan a la gente más joven, al profesor Suárez, para que así le conozcan. Son entrevistas que han hecho a sus exalumnos y una entrevista que pude conseguir en YouTube que se le hace a este gran ingeniero. Igualmente voy a dejarles en la parte de abajo colgado la página web del profesor Suárez para que la puedan visitar y ustedes también puedan descolgar esta presentación. ¿Cuál fue el mecanismo de colapso del puente Chirajara? Estas palabras que estoy presentando están basadas en las láminas del ingeniero Jaime Suárez Díaz, cuyo trabajo está colgado en la web y lo voy a dejar la referencia en la parte de abajo para que ustedes lo puedan descargar. Los puentes atirantados son estructuras muy eficientes y estables. No es común que se presente el colapso de puentes atirantados. Aquí vemos un puente atirantado cuya
pila principal tiene la forma de un diamante. Cuando ocurrió fallas en los puentes colgantes, está ocurrido normalmente por el tablero y por los cables. Aquí a la mano izquierda tenemos dos casos de falla. El caso del puente de Tacoma, que es muy famoso, todos ustedes lo han visto en la internet y también lo han visto en vídeos de National Geographic, ¿no? Entonces, que falle un pilón o la pila central de un puente es algo inédito en este tipo de puentes. ¿Por qué falla el pilón del puente de Chirajara o la pila central? Primero, habría que analizar la geología, la cimentación y la forma del pilón. Como este canal trata de ese tema de geotecnia, en la parte de arriba les voy a dejar un link a una serie de vídeos de riesgos geológicos que estamos analizando uno por uno para que ustedes los tomen en cuenta y cuando hagan sus proyectos se prevean este tipo de situaciones. En principio, era un reto de ingeniería cimentar adecuadamente los pilones del puente sobre las laderas de alta pendiente y geológicamente complejas. La geología del sector del puente de Chirajara presenta materiales que se llaman filitas y tiene cuarcitas laminadas y fracturadas, ahí todas trabajando unas de otras. Estos materiales son altamente heterogéneos. Estas intercalaciones que tienen de un material y otro con elementos que pueden tener grafito y materiales que tienen muy bajo coeficiente de rozamiento, si están las direcciones en dirección en contra de los desplazamientos, pues a lo mejor son relativamente estables. Pero cuando ocurre lo contrario, que esas fallas o esas discontinuidades están en contra de nuestra posición de corte o como estamos aplicando la carga, pues normalmente dan una resistencia muy baja y producen unos problemas muy grandes. Cada uno de los pilones se cimentó sobre caissons individuales y cada uno de estos caissons tenía aproximadamente 8 metros de diámetro. Entonces, la primera cosa es que hay un solo caisson por cada pilón. Además, fíjense ustedes que dentro del caisson hay estos elementos de acero, ¿no?, que llaman la atención, como si le hubieran colocado unos anclajes al terreno a ese caisson. Deberían ser anclajes permanentes, ¿no?, que están ahí. Pero ya te estás dando cuenta que tú tienes una estructura que está semianclada, colocada contra materiales que son muy heterogéneos, que puede ser que las discontinuidades están en contra tuya. Entonces, primer fallo, ¿no? Un solo caisson por cada pilón, con lo cual cualquier desplazamiento genera un fallo importante. En la forma como se construyó un solo caisson, la pregunta que hace el profesor Suárez es, ¿se garantiza la rigidez suficiente de esa estructura? Seguimos adelante. Para la excavación se usaron explosivos. Entonces, esos explosivos, lo más seguro que afecten a la calidad y a la resistencia de la roca, fracturándola y además destruyéndola, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace el profesor es, ¿pudo afectar el uso de explosivos a la integridad de las filitas y cuarcitas en la cimentación? Por favor, dejen su comentario en la parte de abajo sobre estos puntos para enriquecer este vídeo y hacer un debate al respecto. En la parte de abajo pueden dejar cualquier información que ustedes quieran y yo les responderé. Seguimos adelante. Aquí vemos como sí destaca, ¿no?, que al caisson se le colocan anclajes hacia adentro del talud. Aquí vemos el elemento de perforación. Esto parece la típica máquina Stenwick, ¿no? Están perforando con martillo de fondo posiblemente una perforación con aire. Aquí vemos la construcción del anclaje, ¿no? Y estos obreros aquí en una condición, vamos, que de seguridad limitada, ¿no? Seguimos adelante. El caisson trabaja como una estructura de contención con anclajes. Aquí vemos la construcción de anclajes. Ya esta es una máquina más sofisticada, ¿no? Esta es una máquina hidráulica con doble mordaza y vemos que a la medida que están bajando están instalando anclajes. Esta que está aquí, pues es una contención de anclajes de un caisson para un puente en un solo punto. El caisson sobresale de la superficie de la cara expuesta del talud. Eso quiere decir que la pregunta es, ¿está suficientemente confinado ese caisson ahí? Es una pregunta perfectamente válida, ¿no? Un elemento que debería estar metido en el terreno está expuesto, con lo cual
lo hace susceptible al pandeo por la poca rigidez o la disminución de la rigidez que ocurre en ese punto. Entonces, el profesor presenta aquí cuál es el caso de una cimentación típica de un pilón en un puente antirantado, y aquí lo muestra, ¿no? Entonces, la fundación son grupos de pilotes, y fíjense que la base, donde está apoyada el tablero y están colgados todos los anclajes, no es una pila, una monopila, sino son estructuras tipo diamantes, ¿no? Entonces, en el caso de Chirajara, que tenemos aquí a la derecha, vemos que hay un dado o también un cabezal y un caisson que se ha colocado aquí, ¿no? Entonces, claro, esta estructura es frágil en este punto. Sobre el caisson individual se colocó un dado y un pilón en forma de diamante y punta de lápiz. Entonces, pregunta el profesor, ¿el dado del caisson único fue construido aéreo, sin confinamiento? Aquí tienen la foto del elemento en construcción. Entonces, ¿cuál es el efecto de la falta de rigidez en el apoyo de una cimentación de una estructura de este tipo? Al no tener una rigidez suficiente, aquí el profesor indica perfectamente que el apoyo no es rígido, pues pudo haber sido la causa principal del colapso de esa estructura. Las formas típicas de los pilones o de las pilas de ese tipo de estructura, fíjense que son formas con marcos A, marcos en diamante, marcos que tienen una rigidez muy importante en la parte inferior. Mírense la rigidez que tienen aquí, ¿no? Marcos que están hiperestáticos, y en el caso de la falla del pilón de Chirajara, mire cómo está colocado, ¿no? Sobre un cabezal hay un caisson, y aquí en este elemento nace la estructura. Esto es $7,000. $7,000 es lo que gana un latino en promedio. Entonces, aquí el profesor profundiza y presenta algunos puentes de pilón en forma de diamante para que ustedes lo vean, ¿no? Este es un puente en Tailandia, continúa con otro puente más, fíjense la estructura que es adiamantada, o sea que es rígida en la base, ¿no? Miren el pedazo de estructura que estamos hablando, ¿no? Para ese tipo de puentes. Este además es un puente que debe tener una carga importante porque tiene una estructura de acero que debe transportar ahí trenes, ¿no? Este es un puente en las mismas características que el anterior. Este es otro puente, miren la rigidez que tiene la estructura en la base y compárenlo con el puente de Chirajara. Aquí está otro puente más, fíjense nuevamente ese elemento, otro puente más. Entonces, los esfuerzos sobre el pilón son principalmente de compresión. Y la compresión dirigida en un elemento axial puede producir pandeo. ¿Te acuerdas de aquella clase de resistencia de materiales? El pandeo, la fórmula de Euler, algo que no es lineal, que ocurre súbitamente y que normalmente cuando ocurre es tan impredecible que genera un colapso completo de la obra. Aquí tienen un diagrama donde tienen tensiones en los cables y compresión en la pila principal. Ese elemento de exceso de compresión, con la esbeltez y la poca rigidez de ese elemento, puede producir el pandeo. Y si además lo cimientas sobre unas filitas que son relativamente inestables, pues el caldo está servido. La forma y esbeltez del pilón del puente de Chirajara, la pregunta que se hace el profesor, ¿lo hace susceptible a fallar por el pandeo? Por favor, deje debajo sus comentarios para que así enriquecemos esta discusión, ¿no? ¿Usted cree que sí o que no? La compresión genera unos esfuerzos por pandeo sobre el pilón y en los elementos que son más rígidos o las estructuras que tienen más apoyo en la base, pues se produce compresión y torsión. Pero en cambio la estructura que nos ocupa, esa carga vertical produce pandeo, y si además la base puede ser susceptible a desplazamiento, imagínense ustedes, ¿no? La rigidez de los puntos de apoyo superior e inferior de la columna determina la longitud efectiva para el pandeo. Acuérdense de estas fórmulas de Euler y ténganlas muy en cuenta, sobre todo los ingenieros jóvenes, que vean que aprendamos de estas cosas que ocurren, ¿no?
Entonces, aquí está analizado de una forma bastante clara, ¿no? Que la forma del pilón y las condiciones de la cimentación determinan la longitud efectiva del pandeo. Entonces, aquí el profesor nos ha dejado un diagrama donde muestra la longitud efectiva del elemento que tiene, donde tiene el punto débil el dado, donde tiene un punto flexible en la cimentación y cómo puede ocurrir el pandeo. Fíjense que en este diagrama está todo resumido de los 5 puntos que el profesor señala en su exposición. En este momento les pregunto, dejen debajo cuál creen ustedes que es la condición más importante de todas. Al aumentar la compresión, se supera la capacidad crítica de la pila, se rompen los puntos débiles, el inferior y el superior, e inicia esa falla súbita del pandeo. Por la inclinación del pilón también se intuye, dice el profesor, que se rompió primero el punto débil de la cimentación por la forma como está el mecanismo de falla ocurriendo. Aquí tienen la caída del puente paso por paso de las cámaras de videovigilancia que había ahí en la zona. Aquí vemos el elemento ya completamente colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y esta es la conclusión más importante del profesor. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Pónganmelo debajo, ¿qué harían ustedes con esto? El profesor dice, lo importante no es encontrar un culpable. Hay que mejorar nuestra ingeniería para no repetir esta experiencia dolorosa. Y además, hay que hacer una ingeniería integral donde la estructura esté unida con la geología, con la geotecnia y todos esos elementos, en base a la experiencia, estén coordinados. Bueno, ya está abierta el... ¿Qué les ha parecido? Comentarios. Comenzaremos por el final. Yo les voy a poner 3 puntos, ustedes continúan. ¿Qué dice ahí? Dicen que, por favor, eso son lecciones aprendidas. Eso no debemos hacer, sí. Sin embargo, yo he leído más a detalle el colapso. Primero el diseño. ¿Por qué hicieron punta de lápiz? Porque dicen que... A ver, ya se me va el término de la cabeza. A ver, estéticamente dice que se veía mejor. Yo, la verdad, en ese paso, donde existe mucha vegetación, yo a mirar selvas de cemento prefiero ver las selvas naturales. No sé quién podría haber visto bien la estética. Segundo, que no había mucha, vamos a decir, mucho antecedente, es decir, el estudio del arte era muy pequeño para empezar a hacer semejantes longitudes de torre con este tipo punta. Eso les digo porque leí. Entonces, en el diseño hemos visto que se deberían haber mejorado por lo menos las torres, y ahí nos han mostrado un sinfín de diseños parecidos inclusive, pero con otras características que le dan mayor rigidez a la estructura. Entonces, eso fue en la parte del diseño. En la parte de ejecución, cuando hablan de geología, están hablando de las lutitas que nosotros conocemos acá como pizarras. Son estructuras así bien interesantes. Se llaman pizarras porque son láminas finas que, por supuesto, si están, como les dicen, de manera horizontal, empiezan a salirse y no es el mejor, o vamos a decir, lugar para tener que fundar. Posiblemente tenían los estudios, pero otra vuelta quieren jugar con la naturaleza y eso no se debe hacer. Otra lección aprendida. Hemos visto, por ejemplo, que geotécnicamente hemos visto que eran, vamos a decir, lugares donde la cimentación debería ser mucho más profunda. Me imagino que estaba en el estudio, pero otra vuelta por ese análisis suicida que los le llaman económico, posiblemente esas fundaciones en esas cajas de pilotaje deberían ser mucho más profundas. No lo han hecho.
Y esos son los problemas que se ven en el concepto del proyecto, y a eso se adiciona, por ejemplo, la organización del trabajo, como no respetan la vida humana y no generan esa seguridad industrial que debería haber y que está amparado por ley, igual en Bolivia, está amparada por ley. Entonces, también hay, como les digo, apreciaciones en la ejecución, donde sabiendo la geotecnia y la geología del lugar donde estaban emplazando esa torre, utilizan para su excavación, dicen, no son petardos, sino son explosivos que por supuesto sacuden más la débil estructura y me imagino que por supuesto fatigan más. Entonces, esas son consideraciones que yo las hago y que tienen que ver mucho con lo que vamos a ir viendo ahora en la organización de la obra. ¿Se ha entendido algo? Por favor, ahora ustedes quiero que me den algunos comentarios, preguntas, no sé, aportes. Finalmente, de lo que se trata en estas clases es de aportar todos nosotros para aprender también todos nosotros. Yo también quiero aprender. Entonces les dejo la palabra a ustedes. Hola. Por favor, Mauricio Ramiro. Ingeniero. ¿Algún comentario? Dime, no se veía bien. Cualquier cosa, pero hablaremos, por favor. Les estoy rogando. Quiero charlar con ustedes. Quiero aprender también de ustedes lo que tienen, por favor. Entonces, estos casos tal vez se deberían analizar en un proceso de preinversión. Eso es lo que podría aumentar junto con el trabajo multidisciplinario que nos explicó. Posiblemente, sin embargo, ellos van mirando la economía. Ahora existen unos métodos que es el método BIM, que lo vamos a ver al final y que solo lo anuncio porque ustedes pueden pasar clases. ¿Y qué significa? Colocar el proyecto en dos momentos. A ver, no le entendemos nada fácil. Uno, haces el proyecto, lo realizas, lo colocas planos, todo, y posteriormente simulas el proyecto. Entonces, posiblemente ahí se podría haber visto de que esa geometría de la torre no era la más adecuada, posiblemente, pero lo que está debajo uno tiene que asumir que de acuerdo a los estudios era el lugar más adecuado para poder fundar semejante torre. Entonces, posiblemente en proyectos así donde existen muchos riesgos, ese método que llaman ya en toda América el método BIM, que les decía que es solo un método, vale decir, considerar en proyecto, en planos y considerar en un segundo momento en una simulación. Entonces, posiblemente eso nos ayude. Preguntas. Jorge, por favor. No tengo preguntas, ingeniero. Bueno, Karen, Viviana. Así que, aportando a todo lo que comentaron, podría decir que más que todo posiblemente hicieron todo, hubo ese problema por ahorrar, tal vez hacer más estudios geológicos y también, como usted dice, que la cimentación tenía que ser más profunda, entonces ahí dice que lo hicieron con explosivos. Sabemos que el usar explosivos aumenta la inversión. Bueno, pues realmente muchas gracias. Gracias, valiosas tus aportes. Leonardo Rivero, Leonardo Sánchez. Bueno, más concluyente. Luis Alfredo. María Fernanda.
María Fernanda. Está claro, Inge. Perdón, ¿qué me decías? No te he escuchado, por favor, repetime. Que está claro. Inge, ¿cree que haya habido vicios ocultos en la ejecución de ese proyecto? Creo que sí, ¿no? Miren, yo ya les he dicho, primero, ¿qué nos debe caracterizar en nuestra formación? Que debemos ser sumamente cuidadosos y hablar cuando se ve evidencias. Posiblemente, pero eso no se tiene que decir, posiblemente haya habido eso. Pero les digo, para tener mayor certeza, hay que hacer una auditoría forense como lo hace el ingeniero. Nos muestra, por ejemplo, contrastando con las fotografías, bueno, con la filmación que había de las cámaras de seguridad, por dónde empieza el colapso y él interpreta, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una evidencia por dónde ha comenzado la interpretación que le da el César, pero podría haber otras interpretaciones. Yo posiblemente podría decir que sí podría haber habido, pero es mejor no hablar así. Siempre seamos muy serios, no necesitamos hablar mucho, hay que ser muy precisos y tratar de ver lo que se puede evidenciar, ¿sí? Está bien, Inge, gracias. Tú, Mayita. Bueno, muchas gracias. Mayra. Todo claro, Inge. Ya, aquí había estado mi amigo Pablo, Andrés, no el Pablo. Todo claro, Inge. Sí, pero alguna observación, algo. Ingeniero, una consulta. Al usar explosivos en lo que no al talud, ya que se ha construido los pilones a lo que es un costado de si los pilones estaban expuestos a un costado del talud. Por supuesto. No, el usar explosivos no ha afectado a la estabilidad. Yo diría que sí, y eso es lo que dicen también ellos, porque las ondas lo que hacen es, ¿cómo les digo?, fatigar mucho más a ese bloque que teníamos donde se iba a fundar de los pilones o los pilotos. O sea, ese es un problema. Miren, yo, por supuesto, salvando escalas, ¿qué les quiero decir? Hay una compañera de ustedes hace unos 8 años o 10, recién estaba, creo, 2 años dando clases, y feliz había agarrado una construcción, en eso que se sube por el kilómetro, por la República, a la Avenida Suecia, creo que es Valle Grande, era una avenida así, y me dice, ingeniero, mire, me dice, agarró esta obra. Y ya estaba, bueno, ya había egresado, o sea, ya había terminado, no hay egreso, ya había terminado, solo le faltaba su proyecto de grado, feliz, y me estaba mostrando que había que desbastar una roca que se presentaba ahí. Y la idea que tenía ella era de poner explosivo. Entonces yo le dije, si tú colocas un explosivo, a ver, ¿qué pasa cuando hay marchas? Lanzan petardos o ponen un explosivo, y por supuesto, como es una zona urbana, seguramente va a afectar a las edificaciones contiguas. En vez de resolver tu problema, te vas a aumentar más problemas. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Entiendo cuando uno recién está cobrando fuerza, o sea, en la profesión, pero por supuesto acá no. O sea, yo no entiendo de verdad por qué siempre tenemos esa debilidad por el dinero. Es decir, en el proyecto nosotros ya sabíamos cuánto vamos a tener utilidad. Por ejemplo, se está viendo, ¿no? Hola. Se está viendo la pestaña del video, Inge. Vamos a ver configuración.
Vamos a ver parámetros de cálculo. ¿Y aquí cuánto dice de utilidad? Ingeniero, solo se está viendo el video. Bueno, ¿dónde No está finaliza? compartiendo. Ay, perdón. Claro. No, tienes toda la razón. Lo que tengo que hacer es otra vuelta, dejar de presentar nuevamente. Ya me están esperando sus amiguitos afuera. Bueno, vamos a poner compartir. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Fíjense, esto les voy a dejar todo eso. El Lucas Paco, que es el símbolo de los programas que craqueaban todo de mis épocas, todavía sigue funcionando y cobra 10 o 15 lucas por esto. Entonces van a ver en la base de datos, acá, y yo les estoy hablando en serio, toda esta base de datos me lo ha craqueado también, es decir, no un bandido ese Lucas. Esta es mi base de datos, de verdad les digo. Pero bueno, eso no interesa, vamos viendo acá, dice configuración. Acá que vemos, se ve, ¿no? Ingeniero, se ve. Parámetros de cálculo, ¿y qué dice acá utilidad? Sí. Utilidad del 10%. 10%, ingeniero. 10%, 90%, si yo en mi proyecto ya he considerado utilidad, por supuesto debo construir, es cierto, mejorando. Mejorando no significa solo aumentar recursos, no. Hay que optimizar, eso es mejorar, optimizar. Entonces, pero no es cortar como ellos cortan, no sé si me están entendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, ya, vamos a empezar a hablar, pero fíjense por favor, acá está, puse personas, trabajo de clase. A ver, aquí, no sé si aquí está. Ya. No, aquí no está. Ay, carajo. ¿Y ahora qué diablos he hecho? ¿Qué abominación soy? Aquí está. Fíjense, hemos visto este colapso y esto es lo que no se debe hacer. Sin embargo, esto es sí lo que se debe hacer y por supuesto vamos a ver 46 minutos. Por ejemplo, hemos visto, acá ya no está lo que no se debe hacer, las torres Millennium, pero nosotros con este palacio, ¿dónde está pues? Con esto, Torre Espacio Madrid, vamos a ver qué se debe hacer. Por eso es que ustedes van a ver en mi presentación acá, dice, ¿qué dice? Entonces, eso es lo que nosotros ahora les digo, después de leer un poquito, pero ojo, ustedes ya tienen, por ejemplo, para leer, la suerte, no está acá, pero por si acaso, si no está acá, por favor, en el tablón ustedes tienen. Acá está. Ay, carajo, muy rápido también ya me está. Bueno, acá están. Acá está esto. Entonces ya podemos ir leyendo esto, que son 20 y tantas hojas. Entonces, no sé si se está entendiendo. Hola. Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, sí vamos a ir viendo la materia. Hasta acá, por favor, preguntas. Bueno, ¿quiénes quedan? Vilma. Sí, Lisa, todo claro, Inge. ¿Qué me dices?
Creo que me ha dicho que vaya a ver el fútbol. No sé quién estará jugando. Ya después. Shirley. Todo claro, Inge, se comprendió mucho más con el video. Ya. ¿Tan claro como la chicha o no? No, eso no es claro. No, No, no es claro. El Como agua. el agua, Inge. Tan claro como el agua. Me parece bien. Bueno, si no hay más preguntas, por favor, creo que hemos visto o comentarios por ahí, no les está gustando, no entiendo. Se les está abriendo el apetito para seguir avanzando la materia. Que para esta etapa de evaluación de ex post, lecciones aprendidas antes de hacer un proyecto, me imagino que deben tener antecedentes de varios proyectos que han fallado o algo así como nos acaban de mostrar el video, ¿no? Claro, a ver, cuando tú elaboras un proyecto, eso es lo que deberías ver, por eso elaboras ese proyecto. O sea, tú deberías investigar para diseñar, ¿no ve? Dice, a ver, lo voy a hacer en arco, pero a ver, veo puentes en arco, wow, aparece aquí colapso de puente en arco. Veo un reporte de más de 14 hojas que hay que considerar, por supuesto, eso todavía hay que investigar, pero hay que considerar, wow. Y si me ocurre eso, mejor no diseño con estas uniones en cuña, que sea otro tipo de uniones. A ver, ¿qué tipo de uniones hay? No es que esté queriendo hacer leña del árbol caído, no. Eso es lo que hemos visto en el puente Chirajara. No vale y no debemos echar la culpa a nadie, pero también nos recomiendan a no hacer lo que no se debe hacer, lo que se les ha dicho desde un principio. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Bueno, ya, entonces, si no hay nada más, como dicen, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Y ingeniero. hasta luego, yo iré a Hasta luego, ingeniero. Aprovecho, aunque Inge. ya es un poco tarde, ya ni modo. Voy a ir a ver mi ejército de fideo. Ya, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Aprovecho, Inge, hasta luego. Gracias. Hasta luego.